El tema que vamos a presentar va a ser el método de penalización para la solución de modelo de programación lineal. Las autoras somos Arce Gutiérrez, Arena Alexandra, Flores Fabián, Katia Rociel y Quispe Mendoza, Ana Camila. Para entender mejor el tema vamos a dar una pequeña definición de qué es el método de penalización. Para la solución de modelos de programación lineal es una técnica que transforma un problema de optimización con restricciones en un problema sin restricciones mediante la adición de términos de penalización en la función objetivo. Estos términos de penalización representan las desviaciones que las restricciones originales del problema penalizado, las soluciones que no las cumplen y guiando la búsqueda hacia soluciones viables que minimicen estas penalizaciones. El otro concepto es el método de las dos fases. El método de las dos fases es una técnica usada en la programación lineal para encontrar una solución básica factible inicial para problemas de optimización lineal cuando la solución inicial no es la obvia. Este método es especialmente útil cuando el problema tiene restricciones de desigualdad que dificultan la identificación de una solución básica factible inicial. La descripción del método de las dos fases es la siguiente. Tenemos primera fase y una segunda fase. En la primera fase se realiza lo que es la formulación del problema. Se añaden variables artificiales o las restricciones que no tienen una solución factible inicial clara. Se define una nueva función objetiva auxiliar que es la suma de todas las variables artificiales. El objetivo es minimizar esta función. También se hace lo que es la resolución del problema. Se usa el método simples para minimizar lo que es la función objetivo auxiliar. Si el valor óptimo de esta función es 0, se eliminan las variables artificiales que se obtiene a una solución factible inicial para el problema original. Nuestra segunda fase es la transición al problema original. Se restablece la función objetivo original del problema, se utiliza la solución factible obtenida en la primera fase como punto de partida y por último tenemos lo que es la optimización final. Se aplica el método simples para optimizar la función objetivo original y encontrar la solución óptima. Este método asegura que se puede iniciar el proceso de optimización incluso cuando no es posible encontrar una solución inicial. Bueno, yo les voy a explicar sobre el método GRAN-M. Es una variante del método simples que puede aplicarse a problemas no canónicos arbitrarios cuya función óptima puede ser minimizar o maximizar. Este método consiste en penalizar la presencia de variables artificiales mediante la introducción de una constante m definida como un valor muy grande o muy pequeño, pero finito. Ahora, para resolver nuestro ejercicio es el siguiente, que nos dice que lo resolvamos de la siguiente manera con la programación lineal mediante el método de la GRAN-M. En este nos manda que debemos minimizar z igual a 4x1 más x2, que está sujeto a las siguientes restricciones, donde es 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 igual o mayor o igual a 6, y para la siguiente viene a ser x1 más 2x2 menor o igual a 4, y para el último de nuestra no negatividad es de x1 como x2 mayor o igual a 0. Si utilizamos la x3 como variable de superávit en la segunda restricción y x4 como variable de holgura en la tercera restricción, el problema en forma de ecuación nos saldría el siguiente, donde seguimos manteniendo nuestra minimización de 4x1 más x2, pero ya viene a ser la siguiente ecuación de restricciones, donde viene a ser 3x1 más x2 es igual a 3. Para la siguiente es 4x1 más 3x2 menos x3 igual a 6, y viene a ser x1 más 2x2 más x4 igual a 4. Y para nuestras últimas restricciones, donde viene a ser x1, x2, x3 y x4 como mayor o igual a 0. Para la tercera ecuación tenemos una variable de holgura de x4, pero la primera y la segunda ecuación no. Por lo tanto, agregamos las variables artificiales R1 y R2 en las primeras dos ecuaciones y las penalizamos en la función objetivo con
MR1 más MR2 porque estamos minimizando. La programación lineal resultante se da como la siguiente ecuación de minimizar z es igual a 4x1 más x2 más mr1 más mr2, donde nos está dando las siguientes ecuaciones que pueden ver por acá. Ahora sí, para nuestra tabla estamos utilizando m, que damos por igual, que es 100. La tabla simple de inicio se da como siguiente. Por comodidad, la columna z se elimina porque no cambia todas las interacciones, como podemos ver en nuestro cuadro, que ahí se representa menos 100, menos 100. Ahí también podemos ver R1, R2, X4 y nuestras restricciones de R1, R2, X4. Para nuestra nueva línea tenemos que seguir la siguiente. De la anterior fila de Z debemos sumar 100 y multiplicarlo por la fila R1 más la fila R2, lo que nos dará la siguiente tabla. Y como se puede ver, nuestra tabla se va formando según a lo que vayamos realizando el ejercicio. Una vez determinadas las variables de entrada y de salida, la nueva tabla se calcula utilizando las conocidas operaciones Gauss-Jordan, como podemos ver en esta tabla. En esta tabla se puede ver que x1 y r2 son las variables de entrada y de salida respectivamente. Ya, como podemos ver en nuestra última tabla se muestra lo que es las variables artificiales R1 y R2 que salen de la solución básica, es decir, se hacen iguales a 0. En la primera y en la segunda interacción hay un resultado que es consciente con el concepto de penalizarlas en la función objetivo. Como podemos observar, nuestras soluciones lo vamos dividiendo y nuestra última solución está marcado con rojo. Nuestra solución óptima vendría a ser, nuestra solución óptima viene a ser x1 es igual a 2 quintos, donde x2 es igual a 9 quintos y z es igual a 17 quintos. Bueno, para complementar, yo les voy a hablar sobre el análisis de comparación. Como mencionábamos, el método de la gran M en un nivel de complejidad es más complejo que el método simplex estándar, porque introduce variables artificiales y un parámetro grande, que en este caso se representa con la letra M mayúscula, que penaliza estas variables en la función objetivo. En su aplicabilidad se utiliza cuando el problema no está inicialmente en forma estándar, es decir, cuando no hay una solución básica inicial factible. Es útil para problemas con restricciones de igualdad o restricciones del tipo 2. En cuanto a las limitantes, el método de la gran M, elegir una M muy grande puede llevar a problemas de estabilidad numérica. Si M no es lo suficientemente grande, las soluciones pueden ser incorrectas. Continuando con el método simplex, en un nivel de complejidad, esta comparación del método de la gran M es menos complejo, ya que no requiere introducir lo que son las variables artificiales adicionales si la relación o la solución básica inicial es factible. En un tema de aplicabilidad es adecuado para problemas que ya están en forma estándar o que pueden transformarse fácilmente a esta forma. Cabe recalcar que también es la herramienta estándar para la mayoría de los problemas de programación lineal. En lo que son las limitaciones, si no se tiene una solución básica inicial factible, se requiere el uso de modelos adicionales o métodos adicionales, como el de la gran M o el método de dos fases que estuvimos mencionando anteriormente. Para continuar con el método gráfico, en un nivel de complejidad es el menos complejo de los tres modelos, pero solo es aplicable a problemas con dos variables de decisión, es decir, que la simplicidad de la representación gráfica facilita la comprensión visual del problema y su solución, como podemos observar en el gráfico. En el tema de aplicabilidad es limitado a problemas con dos variables de decisión, lo que restringe su uso para problemas pequeños y simples, no más a problemas grandes o mayores o con mayor complejidad.
En el tema de las limitaciones, no es aplicable a problemas con más de 2 variables de decisión, ya que no proporciona una solución generalizable para problemas de mayor dimensión. Como punto final a este video tenemos las conclusiones. Se llegó a la conclusión de que el método de la gran M amplía el alcance del método simple, es decir, que este permite resolver una gran gama más amplia de problemas de programación lineal, aunque a costa de una mejor o mayor complejidad y potenciales desafíos numéricos. Esta es una técnica indispensable en el arsenal de herramientas de optimización lineal, especialmente útil cuando se enfrentan problemas con restricciones complejas, como se mostró en el ejercicio anteriormente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.